Hola, vamos a dar lectura a Santiago capítulo 2 y vamos a leer los versículos 14 a 26. Vamos a estar viendo el tema de una fe muerta. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Este es un pasaje que muchas veces es malinterpretado, así que es muy importante que tú puedas considerar cuidadosamente lo que Dios a través de Santiago nos está tratando de enseñar en estos versículos de Santiago capítulo 2. Muchas veces se ha utilizado este pasaje para enseñar que uno recibe la justificación de sus pecados mediante las obras, y no solamente a través de la fe. Vamos a ver que ese no es el caso, y vamos a estar viendo cuál en sí es el propósito, o más bien los propósitos que Santiago tiene a través de este pasaje, con la guía del Espíritu Santo que le inspiró a escribir esto. Ahora vamos a entrar aquí en el versículo 14, esta frase que hemos encontrado anteriormente y que se repite a lo largo del libro: hermanos míos. Y él va a hacer dos preguntas en el versículo 14. Primeramente pregunta: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y quiero que notemos que él va a enfatizar mucho las obras, porque él va a hacernos ver que las obras son la manera en la que nosotros evidenciamos y manifestamos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Esto lo ha hecho ya en dos ocasiones, por lo menos, en su epístola. En el capítulo 1 y en el versículo 27 nos habló acerca de la religión pura y sin mácula, y nos dice cuál es. ¿Cuál es esa religión? Es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y también guardarse sin mancha del mundo. Así que nosotros podemos considerar este hecho, que Santiago nos hace ver que la vida cristiana va más allá de fe. También hay obras que van de la mano, que van a manifestar esa fe que hemos tenido en el Hijo de Dios. También lo hemos encontrado en el capítulo 2, cuando él va a mostrarnos que si nosotros verdaderamente hemos creído, nosotros vamos a querer seguir la ley de la libertad, o querer seguir la ley de Cristo, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él da ejemplos en el capítulo 2, en los primeros 13 versículos, de la parcialidad, de cómo un cristiano va a evitar querer mostrar favoritismo sobre una persona que la otra. Y también encontramos en el último versículo de esta sección, la primera del capítulo, cuando Santiago nos habla de que la misericordia es el resultado del amor, y él va a hacernos ver que juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ese es otro aspecto
que el cristiano va a mostrar en esta vida transformada por el poder del Evangelio. Y ahora en los versículos 14 a 26 él va a enfatizar eso al hacernos ver que uno recibe la justificación por fe, pero uno la va a mostrar a través de las obras. Y entonces él por eso pregunta, ¿de qué aprovecha si alguien tiene fe pero no tiene obras? Y entonces nos va Santiago a hacer saber de qué sirve tener fe pero no tener obras. Él nos va a mostrar que la ausencia de amor en su plena manifestación hacia los demás es clara evidencia que tal persona carece de vida divina. De manera que cuando una persona no muestra fruto de la salvación, no es que perdió la salvación. No solamente se confunden muchos con la doctrina de la justificación, si es por fe o por obras, pero también muchos piensan que la salvación es algo que perdemos, cuando la Biblia enseña la seguridad eterna de la salvación. Y entonces aquí Santiago nos está haciendo ver que si yo no muestro en mi vida distintas obras, en este ejemplo él va a darnos la posibilidad de ayudar a hermanos que están necesitados. Esto pone en duda que yo realmente he sido convertido a Dios, que yo soy receptor del Espíritu Santo y que el Evangelio ha transformado mi vida por completo. Ahora, cuando él encontramos aquí también que él nota que no es que no tiene fe, sino él es una persona que dice tenerla. Esto es lo que encontramos aquí. Dice que tiene fe. O sea que esta persona es un falso profesante. Realmente no tiene fe. Cuando la fe, la Biblia nos enseña claramente, es lo que nos salva. ¿No ve? Este tema no es exclusivo de Santiago. Vamos a encontrar esto en la Biblia, como la fe siempre va de la mano con las obras. La fe más obras no equivale en la salvación. La fe equivale en salvación y las obras van a confirmar, van a manifestar, van a hacer evidente que nosotros somos dueños de esa salvación al haber creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y esto es algo que el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, él nos va a aclarar. Dice Efesios capítulo 2 versículos 8 a 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces ahí claramente Pablo en Efesios nos hace ver que la salvación es por fe, no es por obras. Pero ahora Pablo, lo mismo que hace Santiago en su epístola, nos va a decir qué es lo que debemos de esperar de alguien que ha creído en Cristo. Bueno, dice Pablo en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que estuviésemos en ellas. Entonces ahí vemos cómo la fe equivale a la salvación, y esto va a resultar en una persona viviendo una vida llena de buenas obras. Esto también concuerda con lo que enseña Pablo en la carta a Tito. Él dice en Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Esto es algo que concuerda con la enseñanza de Santiago. La fe produce obras. No es que la fe más obras nos va a dar la salvación, ya dijimos eso, sino que solo la fe nos salva, pero se va a manifestar por nuestras obras. Y entonces él pregunta ahí en Santiago 2:14, ¿podrá la fe salvarle? Ahora, cuando él habla de la fe, cuando él pregunta sobre esta fe, él no se está refiriendo a la fe que Dios quiere que tengamos en su Hijo para ser justificados, declarados justos de nuestros pecados. No, más bien este versículo debería de leer, ¿podrá esa fe salvarle? Porque realmente es una fe que piensa que no tiene que mostrar evidencias de la salvación. ¿No ve? Creo que mucho tiene que ver
con lo que Santiago nos está diciendo, con el hecho de que los judíos, ellos habían hecho mucho énfasis en las obras, en la obediencia a la ley. Y Dios les había manifestado tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, la salvación siempre fue por fe. 3 veces en toda la Biblia, en el antiguo y en el nuevo, se repite la frase: el justo por la fe vivirá. La salvación nunca ha sido por obras y nunca será. Aquí Santiago, él está preguntando, ¿podrá esa fe salvarle? Y estoy pensando que son judíos que, como habían salido del judaísmo y habían visto mucha hipocresía y mucho énfasis en las obras, pero no en la fe, quizás algunos habían caído en pensar: las obras no importan, lo único que importa es la fe. Y estamos viendo que la fe salva, las obras manifiestan la salvación, y por lo tanto ambos tienen su importancia. Y entonces encontramos que la fe de alguien que piensa que no tiene que mostrar evidencias de la salvación no es la fe de Dios, no es la fe de la Biblia, porque la fe de la que nos habla la Biblia, cuando una persona confía de todo corazón en el Cristo que murió y resucitó, esa persona es declarada justa y entonces lo va a mostrar con una vida transformada. Esta persona dijo haber sido salva, pero realmente nunca lo fue. Entonces, eso es lo que podemos notar del versículo 14. Ahora, en los versículos 15 a 16, Santiago, él va a ponernos un ejemplo de una fe que es muerta. Y él se va a ir hasta el extremo de ponernos como ejemplo a un hermano o a una hermana que están desnudos y que tienen necesidad de mantenimiento de cada día. Esa palabra mantenimiento tiene que ver con la palabra que describe a un indigente, a una persona desposeída completamente de bienes materiales. Es tanta su necesidad que no tiene ni ropa, no tiene ni comida. Y Santiago nos está diciendo que si un hermano de esas características vienen a uno, y en el versículo 16 nosotros les decimos: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces aquí estamos viendo que es un hermano primeramente, y debemos de ayudar a todo prójimo, pero la Biblia sí enseña que debe haber una prioridad hacia aquellos que son nuestros hermanos en Cristo. Dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces hay que considerar el hecho de que cualquier persona que necesita de nuestra ayuda, deberíamos de buscar ayudarles si es posible, y también mantener en cuenta que nuestros hermanos en Cristo tienen una especial prioridad en cuanto a los que deberíamos de ayudar. O sea, en este caso, Santiago no está describiendo a una persona que está pidiendo algo que no necesita. No es que tampoco es alguien que está pidiendo algo y está engañando al creyente porque realmente no tiene necesidad. No, esta persona está pidiendo porque está en una situación muy desesperante, desnudo y sin comida. Y entonces esto nos hace ver que la necesidad que tiene este hermano o esta hermana es tan grande que cualquier ayuda puede ser de bendición a su vida. De manera que no hay que darle mucho si es que uno no puede, pero siempre buscar la manera de ayudar a aquellos que están en necesidad. No tiene que ser dinero, puede ser una despensa, puede ser un vaso de agua. Lo que uno pueda dar para ayudar a los demás, esto será algo que muestre que realmente hemos sido justificados y hemos sido salvados por gracia. Este término de id en paz era un saludo muy común entre los judíos. Y lo que pasa es que muchas veces somos como esta persona que dice,
calentaos y saciaos. Bueno, la pregunta es, ¿quién los va a calentar? ¿Quién los va a saciar? Y a veces cuando hay una necesidad que viene a nosotros, pensamos, alguien más va a poder ayudar a tal persona. Yo no voy a ayudarle porque alguien más lo va a hacer. Seguramente habrá alguien que lo va a apoyar, cuando yo bien lo pude haber hecho. Dios nos ayude a ser libres de esto, porque Él pregunta al final del versículo 16, ¿de qué aprovecha? Esta persona puede decir que tiene mucha fe en Cristo, pero al no apoyar a un hermano, a una hermana tan necesitado, de nada le sirve esa fe que dice tener. Y entonces Él establece en el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe es lo que salva, pero tiene que ser una fe viva, porque debe de transformar nuestras vidas. Un evangelio, una fe que no transforma la vida de una persona, no es fe. Es como un árbol. Las obras son la raíz, no son la raíz. Es la fe. La fe es la raíz para que ese árbol pueda crecer. Las obras serían el fruto, lo que manifiesta, lo que muestra, lo que produce el árbol. Así es en la vida cristiana. Las obras no son la raíz, pero son el fruto que ese árbol nos brinda. También piénsalo de esta manera, las obras no son la causa, sino más bien es el efecto de la salvación. No obro para salvarme, obro para mostrar que ya soy salvo. Y una persona, en este caso, que dice ser salvo, pero no ayuda cuando podría haberlo hecho, a un hermano tan necesitado, podríamos dudar de que realmente tenemos una fe viva que ha transformado nuestra vida. Una vida con una supuesta fe que no va acompañada de obras es como un cadáver. Lo vamos a ver en el último versículo, porque habla de que esta fe es muerta. Puede tener la forma de un ser humano, un cadáver, pero no deja de estar muerto. Así que tengo que analizarme. Mi fe es viva, ha transformado mi vida y me hace cumplir con la ley más fundamental, más básica de todas, que es amar a Dios y amar a mi prójimo. ¿O será que tengo una fe que es muerta y que no me lleva ni a ayudar a los más destituidos de bienes, como estos hermanos que están desnudos y están sin el mantenimiento del día? Ahora, en el versículo 18 encontramos como un tipo de diálogo entre dos personas. Uno enfatiza la fe, pero el otro enfatiza la fe con las obras. Pareciera que el primero es un creyente genuino y él tiene obras que comprueban que tiene una fe viva, que es lo que queremos, que ha transformado su vida. Por eso es que él dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Y le va a decir también en segundo lugar, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y entonces él está hablándonos de cómo la otra persona solamente decía necesitar fe, pero no tenía obras para comprobar esa fe que había tenido en el Señor Jesucristo. ¿No ve? La fe es algo invisible, no es algo que podemos ver. Las obras son la manera en la que nosotros podemos ver en la vida de la persona que realmente han tenido fe en el Señor Jesucristo. Y entonces Él va a ponernos en el versículo 19 un ejemplo muy extremo, muy interesante. Y Él va a decir, ¿tú crees que Dios es uno? Y esta es una gran verdad que Moisés, él escribió en Deuteronomio 6, versículos 4 a 5, que Dios es uno. Esto de paso nos ayuda a entender la Trinidad. No es que son tres dioses, es un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero esos tres son uno solo. Dios es uno. Y entonces Él va a decir, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Y les dice, también los demonios creen y tiemblan. Y entonces Él va a poner a los demonios como un claro ejemplo de lo que es una fe muerta. Creen que Dios existe, pero no se someten a su voluntad.
Un ejemplo de esto serían los endemoniados de Gadara en Mateo capítulo 8. Estos demonios, y en otros ejemplos también que podemos ver en los evangelios, ellos reconocieron la deidad de Cristo y de su Padre, y hasta reconocieron su poder y su autoridad. Creían que existían, pero realmente no creían de todo corazón como nosotros sí podemos hacerlo. Y entonces, en ese caso, una persona que dice tener fe, pero que no lo manifiesta con sus obras, Santiago dice es como los demonios, dicen creer, pero obviamente no lo manifiestan en sus vidas. Ahora, en el versículo 20 encontramos que Santiago va a preguntarles si ellos quieren más evidencia sobre el hecho de que la fe sin obras es muerta, y les pregunta, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y entonces en los versículos 21 a 23 va a poner un ejemplo, y luego vamos a encontrar en el versículo número 25 otro ejemplo. Entonces en esta sección vamos a encontrar dos ejemplos de personas que recibieron la justificación por fe, pero que la manifestaron por obras. El primer ejemplo va a ser Abraham. El segundo ejemplo va a ser Rahab. Abraham, note que él era judío. Rahab, ella era gentil. Abraham, muy bien visto, muy respetado. Rahab, menospreciada por el estilo de vida y el trasfondo que ella tenía. Pero en ambos casos vamos a encontrar que Santiago nos va a mostrar cómo ellos fueron justificados por obras, en el sentido de que ellos pudieron comprobar que ya eran salvos, ya eran justificados, y que esas obras solamente lo estaban manifestando. Y muchas personas leen Romanos, Gálatas y Santiago y piensan que hay una contradicción entre los tres libros en cuanto a lo que nos enseñan sobre la justificación. Porque Romanos y Gálatas nos dice que la justificación es por fe, pero Santiago nos dice que no es solamente por fe, sino que es por las obras. Lo que tenemos que entender es que no están enfatizando el mismo punto. Pablo en Romanos y en Gálatas está enfatizando cómo recibimos la justificación. ¿Cómo es que Dios nos declara justos de nuestros pecados? Es por la fe. Romanos capítulo 4, Romanos capítulo y Gálatas capítulo 3 hacen muy claro esto, que la justificación es por la fe y nada más. Pero Santiago, él lo está viendo de otra óptica. Él lo está viendo bajo la óptica no de cómo recibimos la justificación, sino cómo es que manifestamos esa justificación. Y entonces vamos a encontrar en este primer ejemplo a Abraham. Y él dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ahora, si nosotros leyéramos en Génesis, él se está refiriendo a lo que sucedió en el capítulo 22 de Génesis, cuando Abraham ofreció a Isaac sobre el monte en holocausto a Dios. Pero si leeríamos lo que precede a ese pasaje en el capítulo 15, leeríamos en el capítulo 15 y en el versículo 6 que Abraham fue justificado cuando creyó en Dios. ¿Fue justificado dos veces? No. Recibió la justificación en el capítulo 15 cuando vio las estrellas y creyó en la palabra de Dios. Allí él fue declarado justo, fue contado por justicia su fe. En el capítulo 22 no es que fue justificado una segunda vez, sino más bien en el capítulo 22 él estaba manifestando que él ya había sido justificado al obedecer a Dios y ofrendar a su hijo Isaac. Vamos a ver en el caso de Abraham y en el caso de Rahab que la justificación la vamos a manifestar en obediencia a la palabra de Dios. Si yo tengo fe en Cristo, esto debe de resultar en obediencia a la palabra de Cristo. Y entonces podemos ver que no solamente aquí en Santiago capítulo 2, sino en Hebreos capítulo 11, también leemos de este evento
en el cual Abraham ofreció a su hijo Isaac, y ahí se nos enfatiza que lo hizo por fe, porque él quería agradar y obedecer a su Padre, a su Dios. En el versículo 22 él pregunta, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Aquí encontramos otra vez cómo la fe y las obras obran conjuntamente, y cómo es que la fe se perfecciona por las obras. Ahora, no es que hay una debilidad o alguna imperfección en esta fe que Dios nos permite tener en Él, en su palabra, en su Hijo, para recibir la salvación. Más bien esta palabra en el griego enfatiza que se completa. Entonces, es la idea de que a través de las obras nosotros mostramos la fe. Y no pueden dividirse esas dos cosas, sino que otra vez lo repetimos, van de la mano. No es que se enfatiza la una sobre la otra, ni que la fe es más que las obras en la salvación. Se enfatiza cómo las dos van juntas. La fe resulta en obras. Y él dice acerca de Abraham en el versículo 23 que se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto fue lo que leemos en Génesis 15, no lo que ocurrió en Génesis 22. Génesis 15 se llevó a cabo 30 años antes de Génesis 22, cuando Abraham ofreció a su hijo Isaac. Si tú quieres, Génesis 15 es la conversión de Abraham. Allí él fue justificado por fe al creer en Dios. Génesis 22, como hemos notado, fue el resultado de eso, cuando él por sus obras mostró obediencia a Dios al sacrificar a su hijo. Interesante que también no solamente se nos habla de cómo él fue declarado justo ese momento, pero dice que también él fue llamado amigo de Dios. Él podía disfrutar de esa cercanía con Dios porque Dios le había justificado de todos sus pecados. Y este asunto de que Abraham gozaba de esta relación tan íntima con Dios como su amigo, lo encontramos en dos pasajes, en 2 Crónicas 27 y en Isaías capítulo 41 y el versículo 8. Entonces él concluye en cuanto a eso en el versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Si ve cómo él no está negando que la justificación es por fe, como lo señala Pablo en Efesios y en Romanos y en Gálatas, mejor dicho. Él está diciendo que es por fe, pero no solamente por fe, sino por obras, en el sentido que lo vamos a demostrar a través de nuestra conducta y también de nuestras actividades. Ahora en el versículo 25 él pone el ejemplo de Rahab, y él va a señalar cómo ella fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Rahab era una mujer cananita, era pagana, era idólatra, era también ramera. Pero ¿cómo es que en Josué capítulo 2 leemos que ella había escuchado del poder de Dios, cómo él había ayudado a su pueblo Israel, y ella cree en Dios, se convierte a Dios? Allí ella recibe la justificación de sus pecados. Pero ahora cuando llegan estos espías a Jericó para ver la ciudad, ella los recibe y los protege al enviarles por su camino en obediencia a Dios, como una obra que era para su honra y gloria. En obediencia a Él, ella estaba manifestando su fe de esta manera. Y entonces leemos en Josué capítulo 6 que Dios salvó a Rahab de la destrucción porque ella había realizado esa obra para agradar a Dios. Y esta sección de Santiago 2 concluye con lo que decíamos sobre el cuerpo muerto. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Así que una fe muerta es la que nos lleva a no mostrar cambios en nuestra vida. Dios quiere que tengamos una fe viva en Cristo, que no solamente activamente por su ayuda y guía creamos en Cristo, sino que eso se vea transformado en nuestra vida. Y otra vez concluimos, Santiago nos está diciendo la justificación sí es por fe, como lo enseña Pablo, pero más él está enfatizando se va a manifestar a través
de las obras. Muchas gracias por acompañarme. El Señor prospere su palabra en cada uno de nuestros corazones.